Por la decadencia del fútbol brasileño. Ahora no participaron de ninguno de los otros. Un texto común, un texto... Jimena, ¿cómo es la apellido? Esas directivas anteriores. Argentina, Panamá. Como comité en esta situación. La propuesta que hace Brasil, ¿verdad? Pero también ya revisando que es Jimena quien va a... Procedemos la palabra y empezamos con República Dominicana. República Dominicana no va, no sé, yo pienso. Brasil quiere solo la ausencia ahora. Trabajo, y es muy importante colocar la justificación al lado de por qué se está... De estar al frente del comité y los miembros del CELS, Las reformas del reglamento del CELS. Sí. Señor. No, el más... Si tenemos la oportunidad de hacerlo. a todos ustedes muchísimas gracias por esa gentileza de haber depositado su voto para que yo dirija esta noble institución. Declarar de emergencia, declarar política de Estado, la atención a las personas con discapacidad, no significaba sino que no se iba a escatimar ningún tipo de recurso, ni humano, ni técnico, ni administrativo, ni económico, que se oiga bien, ningún tipo de recurso. No debemos conformarnos con menos, por favor, no hay por qué conformarse con menos. Este es un llamado a quienes representan, como ustedes, a las personas con discapacidad, y más aún a las personas con discapacidad. No se tiene por qué escatimar ningún recurso para atender en la plenitud de sus derechos a las personas con discapacidad.